Muy buenas, tu futuro. Actualmente existe un gran avance en el mundo de la investigación respecto a las ciencias del ejercicio físico, concretamente respecto a las dosis respuesta, es decir, esa cantidad de ejercicios, sean multiarticulares, funcionales, número de repeticiones, número de series, es decir, los criterios más o menos que hay que tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio físico. Este mundillo ya está muy estudiado, se sigue estudiando, pero hay más o menos un consenso. Hay que hacer X número de series, tantas repeticiones, etc. En cambio, no existe un consenso sobre qué ejercicios pueden ser los mejores para trabajar determinada capacidad, determinados objetivos, etc. Ya que no tenemos que hablar de ejercicios en sí, sino de las acciones articulares que están implicadas en cada movimiento. A la hora de pensar en la sentadilla no debemos de pensar en este movimiento, sino en las acciones articulares que están implicadas en el mismo. Por ejemplo, una flexión de cadera, flexión de rodilla tantos grados, luego los hombros como los sitúo, si los sitúo en una flexión de 90 grados, si llevo peso atrás, delante, etc. Es decir, a la hora de saber si un ejercicio es saludable o no, tenemos que comprender ese ejercicio, las acciones articulares que hay en el mismo, para saber si puede ser lesivo o no. Con esto quiero decir que toda la gente que trabaja en el mundo de la actividad física, ya sea entrenador personal, preparador físico, sean técnicos, monitores de gimnasio, implicados de alguna u otra forma con el mundo de la actividad física o el deporte, debemos de dominar los ejercicios y sobre todo esos rangos articulares aconsejados, ya que realizar un determinado movimiento a partir de X grados puede ser perjudicial. Ahora, además de conocer bien el ejercicio, esos rangos articulares aconsejados, ¿qué factores debemos de tener en cuenta como persona ligada al mundo del ejercicio físico que pueden ser desencadenantes y pueden acarrear una lesión? Esto es Optifutura y vamos a ver 5 factores que debemos de tener en cuenta para prevenir lesiones. Comenzamos. Tras esta pequeña introducción podemos decir que hay 5 factores o 5 razones por los que se pueden producir lesiones. El primero de ellos, los factores intrínsecos, es decir, aquellos que tiene el deportista, como la edad, peso, altura, su historial de lesiones, es decir, esas características que dependen de uno mismo. En relación con el primero encontramos el segundo factor, los factores extrínsecos, es decir, los relacionados con el ambiente que rodea al deportista o a la persona que trabaja práctica deportiva. Podemos decir en este grupo aquellos como son el ambiente donde entreno, la instalación deportiva, el material, luego el trabajo que realizo. Por ejemplo, si una persona sedentaria o que mi trabajo transcurre a lo largo del día sentado, mi cuerpo va a ser más propenso a lesiones. Si no trabajo la fuerza o fortalezco los grupos musculares posturales. Un tercer factor está relacionado con la intensidad de la acción articular. No es lo mismo realizar un movimiento a máxima velocidad que realizar ese mismo movimiento con una carga elevada. Evidentemente, a mayor carga puedo tener mayor complejidad o incluso puede acarrearme en una lesión. Tampoco debemos de olvidar la velocidad de ejecución, ya que a veces realizar un ejercicio a una alta velocidad, el gesto se desvirtúa y también puede acarrearnos posibles lesiones. Por ello, la intensidad es un factor a tener muy en cuenta a la hora de prevenir lesiones. Por ello, siempre se deben realizar los ejercicios a una intensidad adecuada y si se realizan a máxima intensidad, siempre vigilando el gesto y evitar las cargas elevadas. Decir que siempre esto dependerá del objetivo que estoy buscando. Si queremos trabajar a máxima intensidad, podemos hacerlo, pero siempre tenemos que vigilar la duración de ese entrenamiento, el volumen, etc. Un cuarto factor que tenemos que tener en cuenta es la densidad, es decir, ese volumen de trabajo, las repeticiones que realizamos de una determinada acción articular en relación con los tiempos de recuperación. Esto quiere decir que a menor tiempo de recuperación puede que ese ejercicio sea mucho más intenso, gane mayor complejidad y pueda acarrearnos o puedan aparecer posibles problemas en modo de lesión. Además, cuanto más cerca estemos de nuestra RM, es decir, nuestra repetición máxima, la carga máxima que podemos tolerar, mayor probabilidad habrá de que aparezcan lesiones. En cambio, cuanto más alejado estemos de nuestra RM, tendremos que realizar un número de series mayor
para que aparezca esa fatiga, esa posible lesión. Y por último, un quinto factor que está relacionado con la introducción del vídeo es conocer la capacidad de las estructuras anatómicas. Es decir, tenemos que conocer la estructura de los determinados tejidos óseos, los músculos, los ligamentos, meniscos y otras estructuras a nivel biomecánico, a nivel fisiológico, a nivel estructural, etcétera. Ya que, por ejemplo, el ejercicio de la sentadilla, creemos que por bajar a una determinada altura el ejercicio va a ser más intenso y a ganar mayor musculatura, cuando se ha demostrado que a partir de 120 grados de flexión, nuestra articulación de la rodilla sufre una gran carga y puede ser muy perjudicial o incluso muy lesivo para las diferentes estructuras óseas y articulares de la articulación de la rodilla. Otro ejemplo podría ser, a la hora de la abducción de hombros, se ha demostrado que la articulación glenohumeral, a partir de un determinado ángulo de abducción, ya superando los 80-90 grados aproximadamente, esta articulación, esta musculatura, sufre y puede acarrearnos una lesión. Por lo que este quinto factor, todo entrenador personal, gente ligada al mundo de la preparación física, técnicos deportivos, en definitiva relacionados con el mundo de la actividad física, es fundamental e imprescindible conocer aquellas acciones articulares implicadas en determinados movimientos que no deberían de superar un determinado ángulo, ya que se produce mucho estrés, ya sea por tracción, por compresión o similares entre las vértebras y puede acarrearnos posibles lesiones. Es decir, hay que actualizarse. El mejor ejemplo lo tenemos todavía en los gimnasios, donde todavía se sigue diciendo apoya la espalda completamente en el banco, vamos a mantener la espalda recta, cuando se ha demostrado que hay que mantener las curvaturas fisiológicas de nuestra columna. En definitiva, estas son las 5 razones, los 5 factores que debemos de tener en cuenta a la hora de prevenir lesiones. Si eres una persona que trabaja en el mundo de la actividad física o que no trabaja de ello, pero que realiza habitualmente ejercicio físico, te recomiendo que te actualices, que sepas ejercicios, sobre todo a la hora de movimientos, de acciones articulares, por qué no debo de sobrepasar un determinado ángulo articular. Todavía se ve en el gimnasio la flexión lateral de tronco, completamente desaconsejado, abdominales en donde elevo, realizo una flexión de tronco, sentadillas bajando por debajo de determinados grados articulares, ejercicios completamente lesivos cuando a lo mejor una persona está buscando salud. Está bien que tenemos que ganar fuerza para mejorar nuestra salud, pero no vale a cualquier precio. Con todo esto, si eres una persona que realiza o practica cualquier deporte, actividad, mantente actualizado, infórmate sobre determinados ejercicios, determinadas acciones articulares, por qué debo realizarlas, por qué no, etc. En fin, espero que el vídeo sirva y nos vemos en siguientes vídeos.